Hola, mi nombre es Carla Macías y hoy voy a presentar el tema de la posmodernidad y el cuestionamiento de la realidad mediática. Para entrar un poquito en contexto, es importante saber que este concepto surge con el libro de la condición moderna de Jean-François Lyotard, quien decía que la posmodernidad es acostumbrarse a pensar sin moldes ni criterios. Esto surge a partir de cómo la sociedad se estaba desarrollando en el mundo industrial y cómo la estructura de desarrollo empezaba a cambiar exponencialmente. La posmodernidad la podemos observar desde dos puntos de vista. Uno es desde el arte, que es cuando terminan las corrientes de vanguardia, y otro es a partir de cómo se va desarrollando la sociedad. Este pensamiento lo que dice es que ya no hay hacia dónde avanzar como sociedad y que lo que se está viviendo es una repetición tras repetición de lo que ya ocurrió en la historia. Y para entender mejor esto es que vamos a ver a los siguientes tres autores para entender bien su punto de vista sobre la posmodernidad. El primero es el sociólogo francés Gilles Lipovetsky, quien hace su análisis y teoría social a partir de los cambios de la sociedad que acontecieron a finales de los 60, donde la moda, el consumo, la feminidad y la forma del deber cambian radicalmente. Y esta teoría la hace no tanto a partir de estudios cuantitativos o siguiendo una metodología tradicional, sino que a partir de la percepción que él tenía de la sociedad durante esa época. Lipovetsky habla de cómo la sociedad se humaniza más y más, y esto se puede observar desde un nivel lingüístico en donde se usa un lenguaje más informal entre Estado y sociedad. Incluso coincide con el autor Maffesoli en que ese es un momento social más relajado e individualista. Para él, en la posmodernidad las personas están en búsqueda de una identidad y se caracterizan por una hegemonía del consumo y de seducción de los medios a través de la publicidad y el marketing. Y es entonces que la denomina como una época cool. El autor también nos habla del consumo en el posmodernismo y lo define como el proceso que funciona gracias a la seducción que caracteriza la época. Además establece que se divide de forma genealógica en tres fases. El consumo es tan importante en la posmodernidad que ha influido en los valores, en la cultura y en las emociones de las personas. Los individuos ven el consumo como una actividad lúdica y la publicidad entonces le muestra al público que comprar va a cumplir sus sueños y les va a brindar placeres. Y así es como el consumo se vuelve como un doping para la sociedad. Estos cambios llegan a tal punto que el autor manifiesta que un cambio en el que la posmodernidad se transforma en una hipermodernidad. Esta es la suma de una visión liberal teñida con cierto cinismo y pesimismo. Los medios ahora mezclan informaciones como conflictos con entretenimiento, así como vemos noticias desastrosas y el fútbol, así es como él lo explica, y esto es para disipar la realidad. Lipovetsky y otro autor, Seroy, diagnosticaron a la hipermodernidad como una sociedad desorientada, en la que se tiene acceso a tanta información que llega a desorientar a las personas y a desconectarlos de la realidad. Y así es como los individuos se vuelven más influenciables y también al mismo tiempo son menos ideologizados. Entonces, con todo esto en claro, el autor hace énfasis en que el consumo también se hace mucho más importante en la vida de las personas y la economía global gira en torno a la comercialización y a la publicidad. Surge aquí el disparo de la obsolescencia programada y entonces las personas buscan satisfacer su necesidad de tener más y más y de tener lo último en tendencias para ser felices. Y al no conseguir estas cosas y aquello que tanto desean, empiezan a sufrir de frustración y de diversos problemas, como lo son emocionales o físicos. Y aquí es donde el autor dice que esta cultura de felicidad comercial no puede considerarse como algo positivo para la sociedad. Después tenemos este autor llamado Baudrillard, quien dice y quien tiene una noción de que hay que comprender la estética del arte y el comportamiento social a partir del posmodernismo. En sus obras podemos observar una explicación de lo que él se refiere como simulación y simulacro. Para él el simulacro manifiesta el fin de la imitación y habla de tres órdenes de simulacros: la falsificación, la producción y la simulación. La primera se refiere a que el simulacro es una imitación.
La segunda, a que el simulacro es una producción en serie. Y la tercera es que el simulacro es una reproducción de un modelo, o sea que se transforma en una hiperrealidad. También lo que dice es que en la posmodernidad está tratando constantemente con estas simulaciones de la realidad y los medios forman parte de esto, creando una realidad mediática, en la que estos tratan de retratar de alguna forma la realidad en cierto momento, pero no resulta en una imitación fiable o exacta. Introduce y busca aclarar igualmente la ilusión, explicando que cuando se reconoce que la ilusión que la simulación realiza es simplemente una ilusión, entonces se puede reconocer a la realidad y determina que hay tres tipos de ilusión: la objetiva, radical y vital. Igualmente, Baudrillard dice que el mundo solo existe gracias a una ilusión que proviene de la imperfección radical y por ende la perfección pertenece al mundo inhumano y el mundo perfecto que buscamos construir mediante esta realidad mediática y virtual la cataloga como un crimen perfecto. Y así es como examina los conceptos de alta definición en la imagen, en el tiempo, en el pensamiento, en el lenguaje y también la alta fidelidad. Y concluyendo, entonces el autor lo que dice en sus obras es que la sociedad consumista entró en una época de simulacro en el ámbito político, cultural, económico, social, etc. Por último, tenemos al autor Derrida, quien dice que la realidad se define a partir de cómo la sociedad estructura sus pensamientos a través del lenguaje. Entonces aquí es cuando introduce el concepto de deconstrucción, con el cual busca explicar que se puede deconstruir la realidad a través del análisis del lenguaje, y así es como él analiza aspectos como lo son los símbolos, los signos, significados, que nosotros les otorgamos a lo que él se refiere como textos, que es cualquier cosa en realidad. Y esta deconstrucción permite comprender aquellas estructuras históricas a lo largo del desarrollo de la sociedad. Gracias a estos autores es que podemos comprender de qué va el posmodernismo y cómo es que la sociedad en las últimas décadas se ha desarrollado en torno a este consumismo y cómo los medios se han aprovechado de estas situaciones para ir creciendo y hacer su contenido. De esta forma también podemos reflexionar respecto a cómo es que funciona nuestra estructura social en la actualidad y la responsabilidad que tenemos ante la necesidad de hacer cambios importantes en ella. Esto ha sido todo por mi parte. Muchas gracias.